Que el Señor te bendiga y te guarde. Bienvenidos a un nuevo video desde acá, desde el monte, como todas las semanas, con el propósito de traer una palabra de bendición y que sea de edificación y que te sirva para el crecimiento de tu fe. Como ya hemos visto en varios de los videos anteriores, estuvimos hablando acerca de la regeneración del Espíritu Santo, también estuvimos hablando del bautismo con el Espíritu Santo, ya marcamos las diferencias que existen entre lo que es el nuevo nacimiento del Espíritu y la investidura de poder o el bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar acerca de la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo sé que ya estoy bautizado con el Espíritu Santo? ¿Existe alguna señal que me dé tal evidencia? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar algunos de los avivamientos pasados, podemos ver que muchos hombres de Dios han concordado que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Por ejemplo, podemos mencionar a William Seymour, al hombre que Dios levantó en la calle Azusa. Podemos también mencionar a Gigi Ávila, o podemos mencionar a un hombre de Dios contemporáneo, Juan Carlos Harrigan. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que quiero compartir. Quiero que nosotros nos vayamos al libro de los Hechos y veamos los episodios donde las personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Y allí también veremos la evidencia de dicho bautismo. Antes, déjame compartir algo contigo. En una ocasión, hubo un hombre de Dios que mandó a sus estudiantes del Instituto Bíblico a sondear el libro de los Hechos, que estudien para que descubran cuál era la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, y el resultado fue que todos ellos concordaron que el hablar en otras lenguas era la evidencia inicial o la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Ojo, no la única señal, sino la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero compartir algunos eventos bíblicos donde las personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. El primero nosotros lo conocemos, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Recuerde que en el capítulo 1 Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque Juan lo bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y dice la Biblia que ellos esperaron, y estando encerrados en el aposento alto, dice que en el día de Pentecostés ellos recibieron dicha promesa que estaba escrita en el libro de Joel y que también Jesús se la trajo al recuerdo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Nótese aquí que lo primero que provocó el bautismo con el Espíritu Santo fue que los discípulos que estaban encerrados, los creyentes que estaban encerrados en el aposento alto, hablaran un idioma que ellos no hubiesen estudiado. Entonces, cuando nosotros estudiamos, vemos el primer episodio donde los primeros creyentes recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, vemos que la evidencia inicial fue hablar en otras lenguas. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá y seguir investigando. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 19, escuche lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí en estos textos, lo primero que debemos de notar es la importancia de recibir el Espíritu Santo cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. O sea, tiene prioridad. Los primeros discípulos le daban prioridad a la llenura del Espíritu Santo, a esa investidura de poder. Por eso lo primero que Pablo le dice es: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeren. Miren su respuesta.
El verso 3, perdón, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, recibieron el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, y el verso 6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Al igual que en el libro de los Hechos, aquí vemos, el capítulo 2 del libro de los Hechos, aquí vemos que la evidencia inicial de la investidura de poder o del bautismo del Espíritu Santo en estos discípulos de Éfeso, dice que hablaron en lenguas y también profetizaron. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el verso 34, también se encuentra un episodio. La Biblia dice que un hombre llamado Cornelio tuvo una visión con un ángel estando en oración, y el ángel le dio dirección y le dijo que mande a buscar a Pedro, que se encontraba en Jope. Pedro también tuvo una visión y el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo que vaya con los varones que lo fueron a buscar. Y cuando él llegó, comenzaron a conversar y Pedro le preguntó por qué causa lo había mandado a buscar. Cornelio le comenzó a contar de la experiencia del ángel y la dirección que el ángel le dio. Entonces Pedro dice en el verso 34 del capítulo 10 de Hechos, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y de muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que de todos los que en él creyere recibirán perdón de pecado por su nombre. Y dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga, Pedro está predicando y dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que escuchaban el discurso. La pregunta es, ¿cómo ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso? ¿Cuál fue la reacción de los oyentes que estaban ahí? Que los discípulos que andaban con Pedro y Pedro se dieron cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice el verso 45, escuche, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Oiga, porque ellos se quedaban atónitos y supieron, o sea, se dieron cuenta de que el Espíritu cayó sobre ellos, porque hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Otra vez vemos que la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ahora, existe también la pregunta. Nosotros podríamos hacernos esta pregunta. Existen relatos bíblicos donde personas fueron bautizados o recibieron la investidura de poder y no se registra bíblicamente que hablaron en lengua. Sí existen esos pasajes bíblicos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nosotros encontramos cuando Felipe fue a Samaria. La Biblia dice que la ciudad de Samaria comenzó a ser transformada por Dios, como respuesta al mensaje de Felipe que le predicaba a Jesús. Y un brujo de allí también aceptó al Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Samaria recibió la palabra, ellos mandaron a buscar a Pedro y mandaron a buscar a Juan, porque aunque ya ellos hubieran recibido a Jesús, necesitaban
esa investidura de poder. Entonces dice el libro de los Hechos capítulo 8, el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí textualmente no dice la Biblia que cuando ellos recibían el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Ahora bien, pero dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. La pregunta está, ¿qué reacción vio Simón en esos discípulos que Pedro y Juan le imponían las manos, que él se dio cuenta que ellos recibieron algo diferente? O sea, ¿qué evidencia vio Simón? Si yo le preguntara a muchas personas, por ejemplo, le preguntamos, ¿tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y hay muchas personas que tienen duda. Ellos no saben decir si son bautizados sí o no. Pero si tuvieran la evidencia del hablar en lengua, tú le preguntaras, ¿fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Ellos te van a contestar con seguridad. Y se les pregunta por qué, te van a decir, porque tengo una evidencia. Es decir, que el bautismo con el Espíritu Santo demanda una evidencia que te dé seguridad de que verdaderamente eres bautizado con el Espíritu Santo. El segundo pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En el libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 17. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo, después que vio al Señor en el camino, que vio el resplandor de luz, dice que el Señor le dijo, entra a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Nótese la importancia de la investidura de poder, que Pablo, aunque ya recibió al Señor porque lo confesó como el Señor, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor lo dejó 3 días ciego en Damasco hasta que recibió la investidura del poder de Dios. Y dice la Biblia que allí él tiene una visión donde un varón llamado Ananías, entra, le pone las manos para que reciba la vista y para que reciba el don del Espíritu Santo. Ananías también tiene la misma visión, donde el Señor le da la dirección a Ananías y le dice que vaya a la calle que se llama a la derecha, porque allí hay un hombre llamado Saulo, al cual Dios ha escogido para cosas grandes. Y cuando Ananías fue, el verso 17 del capítulo 9 del libro de los Hechos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pablo en aquel lugar, como respuesta de la imposición de manos de Ananías, recibió el don del Espíritu Santo. Pero aquí no dice textualmente que el apóstol Pablo habló en otras lenguas. Pero ¿qué nosotros podríamos deducir del apóstol Pablo acerca de las lenguas? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14, el verso 18, hablándole a los corintios, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Es decir, que aunque aquí no está textualmente, hay una clara evidencia de que el apóstol Pablo sí habló en otras lenguas. Ahora, ¿cuál es mi intención? Mi intención es a que esto despierte en ti un amor por el estudio y que tú te vayas al libro de los Hechos a investigar, a indagar acerca de la señal del poder del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Y si todavía tú no lo has recibido, órale a Dios para que reciba esta investidura y para que reciba la señal inicial que es hablar en otras lenguas. Así que te veo en un próximo video, te invito a que le dé like, lo comente, me deje tu opinión y lo comparta con alguien más. Dios te bendiga.